Dos artes marciales dispares, la lucha libre y el Jiu-Jitsu, a lo largo de los años demostraron ser las dos disciplinas más exitosas en el deporte de las artes marciales mixtas. Mientras la lucha libre alcanzaba su apogeo en Europa y Estados Unidos, al otro lado del mundo, el Jiu-Jitsu seguía un camino paralelo hacia su propia época dorada. Lo que hace que el éxito del Jiu-Jitsu sea más notable que el de su rival de larga data es que entró en este periodo al borde de la extinción. De alguna manera, no solo sobreviviría, también prosperaría. En pocos años, se extendería a todos los rincones del mundo y daría origen a innumerables ramas. Casi todo este éxito se puede atribuir al trabajo y la visión de un solo hombre, Jigoro Kano. Jigoro Kano nació en 1860, en un Japón que atravesaba cambios catastróficos. Durante los 200 años anteriores, el shogunato Tokugawa intentó prevenir cualquier agitación en el orden social mediante la instauración de una política de aislamiento conocida como Sakoku. Los edictos del Sakoku restringían severamente el contacto con el mundo exterior, prescribiendo la muerte a cualquier extranjero que entrara o a cualquier japonés que intentara salir, lo que resultó en una nación estancada. Este aislamiento terminó abruptamente en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry y su flota de barcos negros llegaron a la bahía de Edo. Con los cañones apuntando, exigió que Japón se abriera al mundo exterior. Esta apertura forzada reveló a la población cuán rezagada se había quedado la nación con respecto al resto del mundo. Bajo el mal gobierno de la familia Tokugawa, lo que desencadenó un periodo de rebeliones y guerra, que culminó con la abolición del shogunato y la posterior restauración del emperador Meiji en 1868. Kano creció en medio de estos tiempos turbulentos, criado por un padre que creía firmemente en el poder de la educación y era un defensor de la modernización. Se aseguró que el joven Kano asistiera a una escuela privada europea que ofrecía instrucción en estudios japoneses clásicos y cultura occidental. Pero debido a su baja estatura, no medía mucho más de 1,52 m y pesaba menos de 45 kilos, era incapaz de evitar que sus compañeros lo acosaran. Un amigo de la familia le recomendó el Jiu-Jitsu. Kano lo adoptó como una solución. El problema era: ¿de quién podría aprender? Durante el periodo Edo, solo los samuráis tenían permitido entrenar en combate armado o desarmado, pero la casta fue prohibida por la ordenanza imperial en 1871, que abolió todos sus privilegios, incluido el derecho a portar un katana en público o a matar a un plebeyo que no mostraba el debido respeto. Esto también significaba que el Jiu-Jitsu, que una vez fue privilegio exclusivo de los samuráis, había caído en desuso y estaba amenazado de extinción por un público desinteresado en su pasado. Resultó difícil, ya que el Jiu-Jitsu en aquel entonces estaba considerado anticuado, pero finalmente acudió un médico local especializado en huesos tras haber oído que muchos osteópatas eran antiguos jiu-jitsukas, que habían aprendido sus habilidades gracias a la cantidad de huesos que tenían que recolocarse debido a la performance brusca. Esto resultó ser cierto, y un osteópata le presentó a Hachinosuke Fukuda, un maestro de Tenshin Shinso-ryu Jujutsu. Kano se inscribió con Fukuda inmediatamente y debido a su entusiasmo y esfuerzo, superó a los alumnos mayores,
obteniendo el título de Shizandai, que significa representante del maestro. En agosto de 1879 representó a Fukuda y su dojo durante una demostración de Jujutsu para Ulysses Grant, durante la visita del expresidente de los Estados Unidos a Japón. Desafortunadamente, el tiempo de Kano con Fukuda fue breve, ya que Fukuda enfermó y falleció. Terminó siendo acogido por otro instructor de Tenshin Shinso-ryu llamado Masatomo Iso. Kano pasó 2 años en el dojo, convirtiéndose en un maestro Tenshin Shinso-ryu Jujutsu a los 21 años, cuando Iso también enfermó repentinamente y murió, lo que obligó a Kano a buscar otro sensei. Encontraría a Tsuneyoshi Rikubo, quien lo instruiría en Kito-ryu Jujutsu. Las desgracias del sensei de Kano resultaron ser una bendición, ya que le permitieron experimentar y comparar las pedagogías de los 3 grandes maestros al tiempo que lo expusieron a amplia gama de Jujutsu. El Tenshin Shinso-ryu, que estudió primero, era conocido por el Atimi-Waza, golpeo, y el Katame-Waza, que es agarre, mientras que el Kito-ryu destacaba en las técnicas de Nage-Waza, que son lanzamientos. Además de estas técnicas, Kano, siendo inquisitivo y de mente abierta, gracias a su formación académica, comenzó a ver formas de mejorar lo que aprendía, incluso si eso significaba mirar más allá del Jujutsu Tenshin Shinso-ryu o Kito-ryu. Cuando perdía repetidamente contra un estudiante más grande y necesitaba una forma de compensar su menor estatura, añadió movimientos de sumo y lucha occidental a su repertorio. También comenzó a desarrollar su revolucionario concepto del Kusushi. En 1882, Kano estableció su propio dojo, aunque seguía siendo estudiante del maestro Rikubo, quien lo visitaba para ayudarlo con la instrucción. Ahí comenzó a enseñar su propia versión del Jujutsu, mezcla de muchos ryu diferentes junto con técnicas que desarrolló o tomó de otras disciplinas, así como el Kusushi. Se centró en la pedagogía del Jujutsu y reformó la forma en que se practicaba y enseñaba. La efectividad de la versión de Jujutsu de Kano quedó demostrada el día en que derrotó a su propio maestro Tsuneyoshi Rikubo durante el Randori. Kano nunca había podido proyectarlo, pero ese día bloqueó cada movimiento, aplicó 2 de sus técnicas, Uke-Waza y Somiotoshi, para proyectar al maestro no menos de 3 veces. Kano ahora era su propio maestro. ¿Pero qué estaría enseñando? La respuesta revolucionaría el Jujutsu y las artes marciales, como explicó más tarde. Al reunir todo lo que había aprendido de las diferentes escuelas y agregarles mis propios descubrimientos, ideé un nuevo sistema para la cultura física y el entrenamiento moral. A esto lo denominé Judo Kodokan. Yu significa flexibilidad y Do significa camino, por lo que se traduce Judo como la vía del camino suave. Pero dado que el nombre Judo había sido utilizado 250 años antes de Kano por el Shikishin-ryu, se agregó para diferenciarlos el término Kodokan, que significa sala para estudiar el camino. El judo de Kano fue innovador en su enfoque del Jujutsu. En primer lugar, era un estilo integral, de modo que un judoka no se limitara a una sola escuela de técnicas, sino que tuviera conocimientos sobre agarres, lanzamientos y golpes. Además conservó la apreciación por la evidencia empírica, por lo que el judo no estaba exento de poner a prueba estas técnicas. Aquellas deficientes o poco prácticas se eliminaban del plan de estudios para que los practicantes pudieran centrarse en lo que realmente funcionaba. El lema de Kano era máxima eficiencia como en el mínimo esfuerzo. En segundo lugar, si bien conservó el randori y el kata como los principales medios de instrucción, revisó su uso en el judo. Observó que el randori era el método de enseñanza más eficaz en comparación con el entrenamiento mecánico de los katas. El problema con el randori radicaba en el hecho que los estudiantes se lesionaban en su aplicación, ya que se permitían todas las técnicas. Su solución fue revisar todas las técnicas utilizadas y determinar cuáles eran lo suficientemente seguras para su uso en randori y cuáles eran demasiado peligrosas y se relegarían a enseñarse como kata.
Esto permitió a los estudiantes no solo usar más randori, también conservaron el conocimiento de las habilidades más mortales a través del kata. Practicar con más frecuencia randori hizo que los alumnos del Kodokan progresaran más rápido que sus contemporáneos en el Jujutsu tradicional. Lo más importante, Kano hizo del judo algo más que un Koryu-Bujutsu o un arte marcial tradicional, incorporando aspectos de doctrina y deporte para convertirse en el primer Gendai Budo, o arte marcial moderno de Japón. Influenciado por el concepto inglés del deporte, donde se utilizaba para hacer ejercicio, impartió valores éticos como medio para ofrecer cierta igualdad de clases. Estas adiciones que tomó eran paralelas a los intereses del gobierno japonés, que en 1882 decidió los 4 principios de la educación pública. Formar una construcción fuerte a través del ejercicio físico, llenar los corazones de los estudiantes con lealtad y patriotismo, inculcar el conocimiento y fuerza necesaria para los militares. En este nuevo Japón, el judo encontró un público receptivo. Todo lo que tendría que hacer era sobrevivir contra las otras escuelas de Jujutsu. Estas escuelas, dirigidas por antiguos samuráis, defensores del Sono-Yoi, reverenciar al emperador, expulsar al bárbaro, les disgustaba el judo de Kano y su incorporación de ideas modernas extranjeras. Al considerar el Jujutsu como el derecho de nacimiento de su casta, se indignaron ante la idea que el judo estuviera abierto a todos, incluidos los extranjeros y más tarde las mujeres. Y tan pronto como el Kodokan abrió sus puertas, los retadores comenzaron a hacer fila. Un incidente notable ocurrió en 1883, cuando durante la ceremonia para otorgar los primeros grados Dan a Shida Zero, más conocido como Saigo Zero, y Tomita Tsunezero, quien tuvo el honor de ser el primer estudiante del Kodokan, la celebración fue interrumpida por Yokozama Sakujiro. Conocido como demonio por su tamaño y estilo de lucha, Sakujiro había ido a desafiar a Kano y demostrar la superioridad del Tenshin Shinso-ryu sobre su Gendai Budo. Kano se había retirado de participar en estos desafíos, por lo que Shida Zero fue seleccionado para representar el Kodokan. Saigo, de 17 años y baja estatura, era ferozmente leal al Kodokan y había estudiado con ahínco el Oshiki-uchi, el estilo de lucha secreto del Aizu-han, antes de dedicarse al judo. El demonio se sorprendió al verse derrotado por Zero, pero quedó tan impresionado con las técnicas demostradas por su oponente que inmediatamente se convirtió en estudiante de judo. Junto con Shida Zero, Tsunezero Tomita y Samashita Yoshiaki, se hicieron conocidos como los 4 guardianes del Kodokan. Serían famosos como defensores del judo durante los numerosos combates a los que se vieron desafiados. El camino de la suavidad necesitaba tales campeones. Lo que estaba en juego, estos combates era muy importante. En 1886, la Junta de Policía Metropolitana de Tokio organizó un torneo entre el Kodokan de Kano y la rama Totsuka de Yoshin-ryu. Esto fue un gran logro para el judo, ya que el ryu de Totsuka no solo era el más grande con unos 3.000 estudiantes en comparación con las pocas docenas de Kano, y más prestigioso de los dos además. 2 años antes incluso se habían enfrentado en la Universidad de Tokio y los judokas habían sido fácilmente vencidos. Y si bien muchos detalles del torneo se perdieron, sabemos cómo les fue. En el caso de Tomita Tsunezero, los registros muestran que salió victorioso. Samashita Yoshiaki derrotó a Enchi Kotaro, lanzándolo con un Shionage. El combate más esperado del torneo fue entre Yokozama Sakujiro y Nakamura Hansuke. Conocido como el hombre más duro de Japón, medía 1,76 m y pesaba 94 kilos. El demonio de Sakujiro, con 1,70 m y 95 kilos, demostraría ser un oponente más que digno. El combate fue una contienda brutal y agotadora que duró 55 minutos antes que finalmente se declarara un empate. El árbitro tuvo que separar sus dedos para que los dos soltaran sus agarres como tornillos. El último combate enfrentó a Shiro Shida y Terushita Taro, que estaba destinado a convertirse en el más famoso de la historia del judo. Pocos le daban posibilidades a Shiro contra Terushima, conocido por ser el heredero elegido para dirigir el Yoshin-ryu. Después de 15 minutos, Terushima cometió un error, para sorpresa de los presentes.
Ciro lo lanzó con tanta fuerza que sufrió una conmoción cerebral y se vio obligado a retirarse del combate. Con la victoria de Ciro, el marcador final fue de 9 victorias y un empate a favor del Kodokan. Fue una victoria aplastante que no solo convirtió al judo en el arte marcial oficial del Departamento de Policía de Tokio, sino incluso consolidó su lugar en el futuro de Japón. En 1888 se le celebró otro encuentro. Participaron 15 miembros del Kodokan contra un número igual de Jujutsukas. En esta ocasión, Samashita se enfrentó a Terusima, quien había asumido el liderazgo del Shoshin-ryu Jujutsu, y Saigo se midió con Enchi Kotaro. El resultado fue el mismo. Salvo 2 empates, el Kodokan arrasó con sus oponentes. Con esta victoria final y el judo Kodokan en terreno firme, Kano se centró su carrera como educador. Llegó a ocupar un puesto en el Ministerio de Educación, aunque siguió desempeñando un papel importante en la expansión del judo en la población japonesa y ve realizada su visión de una codificación del Jujutsu. De hecho, muchos de los Jujutsu Ryu ya habían comenzado a reformar sus métodos, incorporando las innovaciones de Kano tras haber presenciado su éxito de primera mano. En 1895 se estableció el Dai Nippon Butokokai como organismo rector del Jujutsu, con la intención de sancionar y estandarizar las disciplinas en todo el país. Formularon de hecho las reglas de competición de Jujutsu en 1899, las reglas del Kodokan Judo Randori en 1900 y para 1905 elaboraron un conjunto de normas para los Jujutsu Katas. La era del Shiai estaba terminando, pero quedaba una batalla importante por librar, una en la que el judo, irónicamente, se fortaleció al perder. En 1900 el judo Kodokan sufrió una gran conmoción al perder un desafío contra el Fusen-ryu Jujutsu, escuela especializada en nevasa o trabajo en suelo. Hay que reconocerle a Kano que no ignoró sus ideales de tomar lo mejor del Jujutsu e incorporarlo al judo. Reconociendo los beneficios del nevasa, reunió a los maestros de Fusen-ryu y les solicitó que enseñara a sus judokas su método de Jujutsu. Estos nuevos judokas de lucha en el suelo instruirían a otros, formando así los cimientos del Kosen Judo. A medida que Kano se centraba más en sus otras responsabilidades, comenzó a delegar la gestión del Kodokan. Al principio sería Ciro quien asumiría el cargo de director del Kodokan, pero esto no duró mucho, ya que en 1891 Saigo Ciro se marchó repentinamente. Años más tarde, Ciro sería inmortalizado como el personaje principal de la novela Sugata-san Ciro, escrita por el hijo del propio Tomita Tsuneciro, que sería estrenada como película en 1943 por el propio Akira Kurosawa. Sakushiro Yokohama finalmente se convirtió en el director del Kodokan, así como en sensei del futuro dios del judo, Kyuzo Mifune. En menos de 30 años, el Kodokan creció de menos de una docena de estudiantes que trabajaban para obtener su primer dan, a incluir 2 séptimos danes, 3 sextos danes, 6 quintos danes, 30 cuartos danes, 120 terceros danes, 300 segundos danes y 750 primeros danes. Ese mismo año se registró un triunfo aún mayor cuando el judo se añadió al currículum escolar nacional japonés. Y para comprender lo increíble que fue el éxito del judo, se debe saber que en la década de 1870, el gobernador de Chiba dijo que el Jujutsu sería un método de ejercicio espléndido, pero lamentó que hubiera caído en desuso. Ahora, era obligatorio que los escolares lo estudiaran. Se había logrado cambiar la historia. Los beneficios y éxitos del camino suave tampoco se limitarían a Japón. Fue así que en 1903, Yoshiaki Samashita zarpó hacia Estados Unidos, llegando primero a Seattle, donde ofreció una exhibición de judo que inspiró a la población local japonesa a fundar su propio club, el Seattle Dojo, que sigue siendo el club de judo más antiguo de todo Estados Unidos. Después, Samashita viajó hacia el este, a Washington, donde a principios del año siguiente conoció al presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt, que era un entusiasta de la lucha y el boxeo, quedó cautivado por el judo y comenzó a tomar clases con Samashita.
y al propio Yamashita le siguió Tomito Tsunejiro, quien llegó a la ciudad de Nueva York en diciembre de 1904 acompañado de su alumno Mitsuo Maeda. Los dos se pusieron rápidamente a dar exhibiciones al público estadounidense. Ambos fundarían un club de judo en Nueva York en 1905, pero poco después se separarían. Tomita se quedaría en Nueva York hasta 1910, cuando regresó a Japón para vivir el resto de sus días. Maeda, en cambio, se dedicó a la lucha libre profesional, lo que lo llevó a viajar por toda América y Europa, enfrentándose a algunos de los mejores combatientes de la época, bajo el nombre de Conde Coma. Y finalmente se retiraría a Brasil, donde le enseñaría a un joven Carlos Gracie el arte del Jiu-Jitsu. Lo demás es historia conocida. Otros judokas viajaron a Occidente, a menudo a estancias de Kano, quien vio una oportunidad para difundir la doctrina del judo. Ellos fueron Gunji Koizumi, Sadakazu Uenishi, Yuki Otani, Mikonosuke Kawaishi y muchos otros que abrirían escuelas en América y Europa, o incluso participarían en la lucha libre profesional. El judo no solo conquistó Japón, sino que ahora buscaba colonizar el mundo. La creación de Kano había superado con creces incluso sus elevadas metas. A menudo es fácil exagerar la influencia que una sola persona puede tener en la historia, pero en el caso de Jigoro Kano es casi imposible hacerlo, porque sin Kano no solo no tendríamos el Judo Kodokan, sino que existe una gran posibilidad que el Jujutsu hubiera sido el camino de la lucha libre y se hubiera convertido en una disciplina oscura, casi olvidada. Además, sin Jigoro Kano existe una gran posibilidad de que no existieran Mitsuo Maeda, William Fairbairn o Vasily Ovchekov. Y por lo tanto, tampoco el Jujutsu brasileño o Jujutsu Gracie, o el Defendu, o el Sambo. Y por estas razones, cualquier periodo que produzca un Kano debe ser etiquetado como una edad de oro. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.